Bueno, y seguimos. Tupamaro Sin Careta, Swing TV Canal 15, con nuestro invitado Jesús Kumare. Siempre le cambiamos el nombre, Jesús Kumane, Jesús Kumare, presidente, recién nombrado presidente del MED y cronista de nuestro estado Vargas. Un orgullo, pues, que podemos compartir con este gran amigo en el día de hoy. Buenos días, Jesús. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, felicitaciones a Tupamaro por su decimoprimer aniversario como partido registrado en el CNE, ¿no? Pero es una trayectoria bien importante. A Tupamaro lo conocemos desde la época de los 90 en la Universidad Central, cuando éramos dirigentes estudiantiles allá. Ya conocemos a Pin, no sé si él se acuerda, cuando producto de las luchas estudiantiles pues buscábamos alianzas. En ese tiempo yo militaba en el MAS UCB y bueno, desde esa época nos conocemos. En esa época el MAS todavía era un partido revolucionario, sin embargo estaba dando sus primeros pasos como partido de derecha. Recordemos que el MAS pues apoya la candidatura de Caldera a la presidencia de la República. Eso bueno, cuando el chiripero. Ajá, el famoso chiripero. Eso generó algunas convulsiones internas en las discusiones, pero bueno, al final el MAS terminó ocupando su lugar en la historia que le corresponde como partido de derecha. Carlos Marx decía que el mismo proceso revolucionario pone a cada quien en su sitio. Bueno, y ha venido poniendo cada quien en su sitio. Ahí vemos a Miquelena como ayer da unas declaraciones infelices, sobre todo con quien lo sacó del baúl de la historia, que fue Hugo Chávez, y cómo lo puso en la palestra pública, y bueno, y cómo él terminó siendo lo que siempre es, un gran traidor. Bueno, y ahí vemos cómo la historia coloca a cada quien en su lugar. Hoy vemos en el panorama político que muchos de los actores que regresan al gobierno ocuparon cargos importantes. Y entonces visualizamos que prevaleció más su interés individual que el interés colectivo. Por supuesto, ahí, sobre todo si recordamos la estructura personal que montó Miquelena cuando fue ministro del Interior y Justicia, inclusive cuando ya era presidente de la Asamblea Constituyente, cómo comenzó a construir un aparataje que respondía a sus intereses. Y bueno, aquí tuvimos expresiones inclusive. Yo me recuerdo de José Luis Farías, por ejemplo, que fue inclusive diputado a la Asamblea Nacional, en la Constituyente, y que ¿dónde terminaron ellos luego? En la puerta trasera de la historia, ocupando el espacio que le corresponde como traidores al proceso revolucionario, que nunca fueron de izquierda, que nunca fueron realmente revolucionarios. Mucha gente me dice, oye, pero es que muchos revolucionarios ahora están en la derecha. Y bueno, esos no fueron revolucionarios nunca entonces, porque el revolucionario nunca deja de ser revolucionario. Por supuesto, y que son las acciones que te definen como revolucionario. Claro, no es el discurso, es la praxis. Por supuesto, o sea, debe ir acompañado. Nosotros decimos que debe existir una conexión entre lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces. Así es. Inclusive hay gente que no dice mucho, pero hace demasiado. De hecho, nuestro camarada Pinto, un hombre que han tratado de descalificarlo. De hecho, una campaña bien orquestada para tratar de invisibilizarlo, diciendo que era un hombre que no trabajaba, un hombre que no conocía el pueblo. No, el camarada Pinto era un hombre que hizo su trabajo con las comunidades, pero de hormiguita. De hecho, no es un hombre que sale a diario en prensa porque no le gusta. Él dice que el verdadero reconocimiento te lo da es el pueblo. Así es. Realmente no es el exceso de palabras, sino el exceso de cosas que tú haces lo que te va a proyectar en la comunidad, en el pueblo, como una persona verdaderamente revolucionaria. O sea, es la praxis. Inclusive, por supuesto, yo comparto de que la praxis debe ir acompañada de un discurso, pero sabemos y es cotidiano de que mucha gente usa más el discurso que la praxis. ¿Cómo se queda en el discurso? Jesús Kumare, el panorama político ante esta situación que el imperio, sus voceros se han empeñado en perjudicar a la población venezolana? Mira, el panorama político está enrarecido. No que está enrarecido, es que lo han enrarecido. Hay toda una política para enrarecer el clima político venezolano,
introduciéndole elementos que inclusive han sido ajenos a la idiosincrasia del venezolano, como el paramilitarismo, por ejemplo. ¿Okay? El paramilitarismo es una práctica ajena al venezolano, muy cotidiana en Colombia, que fue lo que generó la crisis. El principal claro. de esa organización. Recordemos que posterior al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en Colombia se generó una guerra. Por cierto, yo recuerdo un escenario en la OEA donde Chávez hablaba de la guerra en Colombia y Pastrana se molestó. Una OEA que ya no existe. Sí, ya no existe. Solamente la sigla porque UNASUR, los países del ALBA desplazaron ese escenario que es controlado por los Estados Unidos. Así es. Y en ese escenario Chávez hablaba de la guerra en Colombia y Pastrana se molestó. Pastrana le decía, en Colombia no hay una guerra, en Colombia lo que hay es un conflicto entre grupos insurreccionales y el gobierno. Hoy en día, con base en las conversaciones de La Habana, el gobierno colombiano ha tenido que reconocer que en Colombia no solamente que hay una guerra, sino que hay una guerra que tiene 60 años, una guerra civil que ha matado a millones de personas y dentro de las cuales han existido algunos elementos que han sumado para eso, como el caso de Álvaro Uribe Vélez, que fue el papá de Uribe Vélez, fue el que fundó las primeras grupos de autodefensa, eso que llamamos los paramilitares. Lo fundó, fue el ideólogo del paramilitarismo en Colombia, y Uribe, su hijo, por supuesto, hijo de gato caza ratón. Sí, el creador de ese monstruo, o sea, que ellos en su sangre ya llevan en lo que es el odio hacia, pero no solamente el paramilitarismo. Recuérdate que Álvaro Uribe Vélez es el narcotraficante número 82 de la lista del Departamento de Estado. Él está en la lista, es el número 82. Pero los Estados Unidos vive financiando. Por supuesto. Los Estados Unidos con bases militares, dándole recursos. Ese doble discurso que hay en Estados Unidos sobre la lucha contra la droga, lo que la alianza perfecta, valga el término, la alianza perfecta es nuestra. Es nuestra. Entre el mayor consumidor de drogas del mundo y el mayor productor de drogas del mundo. ¿Okay? Eso es lo que te explica cómo con 7 bases militares en Colombia, pues no pueden ese poco de radares detectar a una avioneta cargada de cocaína. No solamente que sale de Colombia, sino que Estados Unidos, que es una de las mayores potencias militares del mundo y tiene los mejores radares del mundo, pues esa avioneta no la detectan los radares cuando entra al espacio aéreo norteamericano. Y tú no ves a ningún vocero de la oposición diciendo nada en contra de esa situación. De hecho, no hace mucho lanzaron un ataque contra un hospital donde murieron 22 niños y ellos pidieron una disculpa. O sea, una disculpa porque algo que no, para ellos es algo normal. Claro, eso es lo que ellos llaman daños colaterales. Realmente fue una gran equivocación. Pensaron dentro de su organismo de inteligencia que era un lugar donde se guardaba armas y se producían armas, y resulta que era un hospital de Médicos Sin Fronteras. Y por supuesto, bueno, disculpen, le matamos 52 personas, pero bueno, disculpen, fue un error. Algo muy parecido con lo que dijo el candidato y perdedor, cuando dice descarguen su ira, 42 personas fallecen, pero entonces ninguno asume responsabilidad. Yo no fui. Yo no fui, pero es que a diario muere alguien en una comunidad. Sí, pero hay que investigar por qué muere esa persona también. Claro, mira, otro elemento del enrarecimiento del clima político venezolano lo introduce la guerra económica. Yo creo que el término es tan perfecto que define lo que realmente pasa en Venezuela en materia económica, es una guerra. Ellos dicen que es una guerra inventada por el gobierno, o sea, que un autoasesinato, o sea, yo mismo me voy a perjudicar. Cuando nuestras políticas van en beneficio de nuestra colectividad. Cuando uno busca el término de la guerra, yo hice un posgrado en historia militar, cuando uno va a estudiar qué es la guerra, y la guerra, el fin último de la guerra es el aniquilamiento del enemigo. Por supuesto, la guerra económica busca el aniquilamiento de las políticas sociales del gobierno revolucionario, busca el aniquilamiento del contrario. Cuando tú te pones a ver que la empresa Polar, que ordena declaraciones que la fiscalía, disculpa, Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional, lleva una denuncia a la fiscalía por la postura que han asumido estos señores
solicitando 50 millones de dólares. 60 mil millones de dólares. De dólares, ¿no? Que con ese dinero iban a salvar al país. Pues ellos hablan de que el país está en la quiebra. Cuando yo escuché ese audio, lo escuché y dije, eso es traición a la patria. Ahí mismo. O sea, no hay que pensar mucho. Y usurpación de funciones. Esa conversación supone un hecho insurreccional, ¿ok? Pero más allá de eso, supone la venta de los intereses del país a elementos extraterritoriales. Y eso es traición a la patria. Ahí te lo voy a explicar desde el punto de vista, por supuesto. Cuando tú algo ves... muy parecido, disculpa, cuando lo hicieron cuando el paquete de Miguel Rodríguez, ¿no era que sí? Claro. Recordemos que Ricardo Hoffman fue junto con Paquetico Rodríguez, ¿te acuerdas? Fue el ideólogo porque de me acuerdo de Paquetico porque yo estaba muchacho, ¿no? Cierto, pero sí tú vas a la tengo historia. una lucidez en cuanto a eso, de que de eso fue un detonante, claro, porque ellos estaban entregándole al Fondo Monetario Internacional el país. Se lo entregaron, fueron los ideólogos del paquete de medidas económicas de Carlos Andrés Pérez II. Yo creo que eran los 12 notables. Sí, lo que llaman los IESA Boys. Ajá. ¿Ok? Él era uno de los IESA Boys. Ricardo Hoffman fue el que le diseñó el programa económico en la campaña de Enrique Capriles Radosky, que establecía inclusive retrogradar todas las políticas económicas del gobierno que ellos llaman gasto social y una inversión social. Sí, porque ellos de hecho, lo decía en una asamblea ayer, el beneficiar al pueblo, eso es un gasto. Claro. O sea, ellos no ven que eso es un derecho. La entrega de canaimas, la entrega de tabla, el programa de alimentación escolar, la entrega de útiles, el tratar por cualquier mecanismo legal beneficiar a las comunidades, para ellos eso es un gasto. Gasto social le llaman ellos, nosotros decimos que eso es inversión social. Bueno, cuando tú ves a un Lorenzo Mendoza produciendo mucha cerveza, que utiliza materia prima importada, ¿ok? Cebada, lúpulo, etcétera, diciendo que no tiene dólares para producir harina pan, que utiliza materia prima nacional, entonces tú dices que es una guerra económica. Cuando tú ves que en los anaqueles de los mercados donde la gente común va a comprar no hay harina pan, pero sí hay unos anaqueles en Miami y en Madrid, entonces, oye, ¿cómo es que tú no tienes para producir harina pan para Venezuela, pero si tienes para producir harina pan para Madrid? Hay que investigar eso. Eso es una guerra económica, ¿ok? Cuando tú ves que los laboratorios químicos importan medicinas y hacen medicinas, pero la medicina no está en los anaqueles, sino que las guardan en grandes almacenes hasta que se les pudre, se les vence. Porque prefieren que se les venza, por supuesto. El producto que vende solo al pueblo. Claro, entonces tú dices que eso es una guerra económica. Yo digo que el término guerra económica es el más apropiado, porque la guerra busca el aniquilamiento del contrario, y por supuesto que están buscando el aniquilamiento no solamente de las políticas sociales del país, sino el aniquilamiento de un proceso revolucionario que le ha generado en 15 años lo que ellos en 45 no pudieron. No, son hasta perversos en la planificación de tratar de destruir todas estas políticas que estoy observando en un canal de televisión, una cuña que hablaba de un producto, pero hacía ver de que cuando se van del país, hablan de bueno, que ella se iba del país, pero entonces regresa porque no puede dejar llevarse sus sentimientos en una maleta. Entonces, también vendiendo un producto y a la vez están llevando un mensaje subliminal, pero de manera negativa, como que el país está en deterioro, de que nada funciona, o sea, nada sirve, pero que ellos son la salvación de este pueblo. Eso es una gran hipocresía. Yo venía leyendo hace rato cuando venía mi autobusito en el Face, como mucha gente está angustiada porque se están yendo del país los jóvenes. Y yo le respondía, mira, no se están yendo del país, están yendo a raspar dólares. La mayoría regresa con sus dólares en el bolsillo a los 4 días. O sea, no es que están emigrando del país, es que están saliendo con los dólares del país a rasparlo y se regresan con el poco de dólares. Eso es lo que te dice a ti que el discurso es una gran hipocresía. Es cierto, mucha gente, yo conozco a varios que se han ido del país con la angustia que le ha creado la publicidad de que en este país la gente no puede ni caminar por las calles. La mayoría de la gente que se ha ido del país por inseguridad nunca la han asaltado, viven en zonas donde hay mucha seguridad, etcétera, pero tienen una sensación de inseguridad producto de toda la guerra
toda una guerra psicológica. la imposición mediática que le han hecho por las redes sociales, y bueno, ellos creen que salen a la calle y los van a matar. Y se han ido y resulta que se van para Madrid y a los 2 meses se quedan limpios y tienen que regresar a Venezuela porque allá la crisis económica es peor que aquí. Se van a Estados Unidos, resulta que allá se consiguen con una crisis económica peor que aquí y tienen que regresarse con el rabo entre las piernas diciendo que lo que pasa es que no pueden soportar vivir fuera de Venezuela. Es una gran hipocresía. O sea, no se ajusta a lo que piensa, dice ni hace. Vamos a un corte y ya regresamos. Tupamaro, sin careta, por Swing TV, Canal 15, el canal de Vargas.